ACE Downy. Estamos viendo TV Perú Mundo. Una nueva denuncia y una nueva investigación recae sobre el presidente de la Cámara de Diputados del Brasil, Eduardo Cunha, al conocerse la denuncia de Fabio Cleto, ex vicepresidente de la Caja Económica Federal, quien aseguró que Cunha recibió 15 millones de dólares en sobornos a cambio de liberar fondos de inversiones. El ex vicepresidente de la Caja Económica Federal, Fabio Cleto, denunció que Eduardo Cunha recibió 15 millones de dólares en sobornos a cambio de la liberación de fondos de inversiones. Cleto decidió contar lo sucedido tras negociar con la Procuraduría General de la República, que lo investiga por malos manejos en el Banco Estatal. Si la justicia le da lugar a la denuncia de Cleto, será la 7ª investigación contra Cunha dentro de lo que se denominó el Lava Jato. Cunha es la figura principal que aparece en los informes de Cleto, pero también hay otros políticos de renombre. Las declaraciones formaron parte de una etapa preliminar de la formal. La Corte Suprema de Brasil se propone analizar si el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un cuestionado legislador que enfrenta varios procesos por corrupción, puede asumir la presidencia del país en caso de ausencia de sus titulares. Como presidente de la Cámara Baja, Cunha es actualmente el segundo en la línea de sucesión de la presidencia, pero puede convertirse en el primero en caso de que el Senado decida abrirle un juicio político con fines destituyentes al actual jefe de Estado, Dilma Rousseff. En tal hipótesis, el vicepresidente brasileño Michel Temer asumirá la jefatura del Estado, en sustitución de Rousseff, y Cunha teóricamente asumirá el cargo de forma interina en caso sea ausente del país o de manera permanente, si tuviese que apartarse temporal o definitivamente del cargo. Y mientras se siguen conociendo acusaciones contra el principal impulsor del impeachment o juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, este juicio político contra Rousseff sigue su curso después de haber sido votado en esta larga votación que vimos en vivo y que causó tanta vergüenza al pueblo brasileño, según se expresó en las redes. Ahora ha pasado de diputados ya a senadores, se ha formado una comisión que está estudiando la presentación de la acusación junto con la defensa también de Rousseff, y hoy se ha presentado el Procurador General de la República, vendría a ser, se llama el Abogado General de la Unión en Brasil, el doctor Cardoso, José Eduardo Cardoso. Él ha insistido que no hay ilegalidad en las llamadas pedaladas fiscales, le dicen maquillaje fiscal del que se le acusa a Dilma, que el proceso de impeachment es un golpe de Estado y que el proceso comenzó viciado a partir de una venganza de Cunha. Y es que Cunha, que en el momento de la votación fue acusado de gángster y de delincuente, tiene pues estas acusaciones que se van sumando en su contra y está involucrado también, o estaría, eso tiene que demostrar la justicia, en el mayor escándalo de corrupción que estamos viendo, que es Lava Jato. Claro, lo que pasa es que una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, obviamente el procurador, que en realidad es una especie de abogado del Estado, evidentemente defiende la posición pues, de la presidenta. Es cierto que aquí hay mucho de juego político, de venganza política, pero eso no quita que hay una irregularidad cometida por la presidenta. Todo el tema está si esa irregularidad merece o no que digamos, la destitución, ¿no? Pero que había una irregularidad, creo que esa es una cosa, me parece bastante obvia, ¿no? Ese es el drama de la política brasileña, ¿no? Que finalmente acusados y acusadores, en realidad, pues prácticamente nadie se salva, ¿no? Sí, y sigue el proceso, y mientras tanto están tratando ya de conformar lo que sería un gabinete post-Dilma con Michel Temer a la cabeza, que es el vicepresidente, que también está siendo cuestionado porque la fórmula podría haber recibido financiamiento ilegal, la fórmula de Dilma-Temer, entonces podría no asumir siquiera Temer y darle el poder a Eduardo Cunha, que también tiene este cuestionamiento, porque la orden de sucesión es la presidenta, vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, todo esto está ahora en ese momento en el Senado. El Senado vota el 11 de mayo y tiene que ser mayoría simple, y si es por mayoría simple, la presidenta se ausenta por 180 días. Claro, que es seguramente lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora, sí llama la atención que como respecto del caso de Brasil hay algunos líderes internacionales que están hablando de golpe, pero en el caso de Venezuela hasta el momento esa palabra no la he escuchado, cuando evidentemente lo que se está dando ahí es un golpe, ¿no? contra la Asamblea Nacional. Es como siempre hay, como se dice, doble discurso, ¿no?
Austria implementará nuevas medidas para evitar el ingreso indiscriminado de miles de refugiados, cerrando el paso fronterizo de Brenner, según confirmó el flamante ministro del Interior, Wolfgang Sobotka, en conferencia de prensa, acompañado de su colega alemán Tomás de Maizière. En los Alpes, entre Italia y Austria, se encuentra ubicado el paso de Brenner. Sobotka informó que se trata de una medida preventiva que por ahora no levantará ningún sistema de rejas ahí, aunque no descarta colocar estructuras y dispositivos en su lugar para instalarlos cuando sea necesario. Italia ha criticado los planes de cerrar el paso, calificándolos de inaceptables. El temor de Austria es que tras el acuerdo pactado entre la Unión Europea y Turquía, miles de migrantes tomen la ruta de Italia para llegar a Austria. Bueno, ya Austria había mostrado estas medidas restrictivas hacia los inmigrantes, aunque inicialmente les dio la bienvenida, pero estas medidas se toman cuando ha habido una elección en que ha obtenido una primera votación la ultraderecha, o sea que ni siquiera está en el poder todavía y ya están tomándose ese tipo de medidas. Claro, hay una coalición desde el año 2008 entre socialdemócratas y cristianos conservadores. Pero claro, muchas veces, como sucede en estas situaciones, la extrema derecha, aunque no esté en el poder, marca la agenda, Sí, ¿no? pues, como en Dinamarca también. Como en Dinamarca o como está en el poder, no en parte, no está aliada. En parte, sí, ahí está aliada. Sí. O como en Gran Bretaña, ¿no? Donde el partido de extrema derecha también, de alguna forma, casi empujó a Cameron a proponer este referéndum sobre la presencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, ¿no? De alguna forma, estos grupos marcan la agenda, hacen que los partidos tradicionales se asusten, digan vamos a ser desbordados por toda esta gente, entonces se adelantan y toman medidas para tratar de capear el temporal, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando ahora en Austria, ¿no? Claro, y con la excusa que eso lo hacen para que no suba la ultraderecha al poder, pero en la práctica están actuando de la misma manera. Bueno, aunque la extrema derecha en este caso dice que las medidas que ha adoptado Austria son un placebo, o sea, no son exactamente... No son la medicina. Así es, no es la medicina que hay que adoptar, ¿no? Ahora, efectivamente, son medidas que hay efectivamente este miedo, ¿no? Como el camino griego de alguna forma se puede cerrar. Entonces efectivamente están comenzando a llegar por Italia cada vez más de nuevo, la ruta italiana se está activando de nuevo, ¿no? Claro, mientras la situación en Siria no mejora, hemos visto que la tregua ya no existe, que hubo ayer un bombardeo a un hospital, murió el último pediatra, hoy ha habido otro bombardeo a otro hospital. 4 memorandos de entendimiento fueron firmados entre Cuba y Reino Unido. Los instrumentos fijan la posición de la isla y la Unión Europea en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Reino Unido se aproxima a pasos agigantados a Cuba. Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores británico Philip Hammond se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez para firmar varios acuerdos en áreas de educación superior, energía y minas, así como aspectos económicos. Se trata de la primera visita de un canciller británico desde iniciada la revolución en Cuba en 1959. Tenemos fuertes relaciones bilaterales entre nuestros dos países. Y Reino Unido es un partidario fuerte para el desarrollo de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Rodríguez, y yo hemos hablado de nuestros objetivos para la expansión y fortalecimiento de las relaciones bilaterales en los próximos meses y años. Tras participar en la colocación de una ofrenda floral al héroe nacional cubano José Martí en la Plaza de la Revolución en La Habana, Hammond dejó en claro la posición de su país con relación al bloqueo o embargo económico de Estados Unidos sobre la isla. La posición del Reino Unido es que el bloqueo debe ser levantado. Esa es nuestra posición y de la Unión Europea, sostuvo el jefe de la diplomacia británica. Por su parte, Bruno Rodríguez, canciller cubano, señaló que para La Habana las relaciones con Reino Unido constituyen una prioridad al igual que con Europa, por lo que resaltó los progresos significativos que han tenido las relaciones bilaterales e intercambios culturales, deportivos, comerciales, en inversión y turismo. Bueno, y como dice el informe, es la primera vez desde 1959 que se instauró el régimen castrista que viaja a la isla un ministro de Relaciones Exteriores británico. En este caso, la ventaja que tienen los países que quieren comenzar a tener mayores relaciones comerciales con la isla frente a Estados Unidos es que en su caso no existe el bloqueo. Exactamente. El embargo, como es el caso de Estados Unidos, que tienen esas restricciones aún marcadas por el Congreso. Claro, pero quien ha abierto de alguna forma la puerta y ha alentado a los demás países a acercarse a Cuba es precisamente Estados Unidos, ¿no? Que por el tema del bloqueo no va a sacar totalmente provecho
de esa puerta que ha abierto, ¿no? La Unión Europea también ha firmado un convenio con Cuba. Bueno, ahora Gran Bretaña, que forma parte de la Unión Europea, pero también tiene, como cualquier país, también tiene su propio juego. Y es interesante, pues, ¿no? Cómo digamos, aprovechando, digamos, de alguna forma Estados Unidos da el vamos, y todos se meten, ¿no? O sea, es interesante. Ahora, y recordar que esta ha sido una decisión del presidente Barack Obama, que no puede cambiar el embargo es una cuestión que se tiene que pasar por el Congreso, pero si gana un candidato republicano, en este caso, bueno, Trump o Cruz, podría cambiar esa decisión, aunque es difícil, ¿no? Ya de ir hacia atrás, dar marcha atrás a lo que ha avanzado el presidente Obama, parece que va a ser complicado, ¿no? Además que el mismo Trump en ese sentido es menos ideológico. Con Irán, ¿no? Sí, es más. Sí, entonces, con respecto a Cuba, pero va a ser igual como tú dices, va a ser muy complicado que se pueda cambiar la decisión, ¿no? Estará pensando en construir una Trump Tower en La Habana también, su negocio. Eventualmente, sí. Veremos. Vamos a una pausa y al volver. Alemania advierte de las consecuencias económicas de un Brexit.